Bien, señores, había adelantado algo el doctor Pedro Gamio en el bloque anterior, ¿ah? ¿Qué es lo que necesita el Perú? Grandes reformas, ¿no? Grandes reformas, rumbo a una segunda república. Vamos a ver cómo hemos titulado este tercer bloque y en base a eso analizamos. Grandes reformas posibles en nuestro país, ¿no? Le hemos agregado esa frase de posibles porque siempre hablamos de grandes reformas. Y yo aprovecho para decir que en el libro del doctor Héctor Vargas Saya, hacia la reforma del Estado, camino de la Segunda República, nos dice algo claro, ¿no? ¿Cómo proceder para reformar el Estado? Solamente hay dos caminos. Mediante enmiendas de determinadas normas constitucionales y otro es vía a una nueva constitución. Ninguna reforma ideal si los reformadores han de ser a su vez los futuros candidatos para el próximo Congreso, ¿no? Cuando hablamos de una nueva constitución, ya el doctor lo ha explicado en algunas oportunidades. Doctor Raúl Sotelo, bienvenido, según usted al panel. Grandes reformas posibles para nuestro país. ¿Por dónde ve el camino? Buenas noches, Pepe, buenas noches de la audiencia. Como usted señalaba inicialmente, las reformas pasan por dos escenarios. Una, como usted ha señalado, por una asamblea constituyente, que ya el próximo gobierno tendría que convocar, asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. Y la segunda situación que se presentaría es que el Congreso de la República lleve a cabo una reforma constitucional de una serie de temas que son de vital importancia, en la cual incluso se incluirían algunos capítulos que no existen a la fecha. Estas reformas estarían definitivamente legitimadas con un referéndum nacional. Ese es el panorama. Esos dos escenarios hay. Sobre este tema de las propuestas, yo tengo tres propuestas que hacer. A ver, eso nos interesa mucho. La primera está referida al título de la persona y la sociedad. En el capítulo de los derechos sociales y económicos de esta Constitución del año 93, que ya en diciembre cumple 14 años, no se habla, por ejemplo, absolutamente nada del tema de la víctima, que ya lo hemos tratado. Entonces, planteo que se incorpore un título referente a los derechos de la víctima del delito, a su derecho a ser reparada, a su derecho a ser indemnizada y a su derecho a ser tratada por el Estado. ¿Y eso requiere una reforma constitucional? Definitivamente, porque de los 206 artículos de la actual Constitución y sus 16 disposiciones finales y transitorias, no hay ni un solo artículo que hable del derecho de la víctima. Ni uno solo. Qué buen dato. Ese es el primero. Ni uno solo. Y obviamente tendría que salir una ley de las víctimas. Así como existe un código de ejecución penal, que es una ley de los reos, y que los reos tienen en la Constitución actual 14 ítems constitucionales donde hablan de sus derechos. Derecho a la resocialización, derecho al indubio pro reo. Son normas de categoría constitucional que protegen al reo, al delincuente, al interno. Sin embargo, la víctima, que es el lado menor, el lado, digamos, débil del drama penal, está abandonado a su suerte, y los 206 artículos no mencionan absolutamente nada de la víctima. Planteo, en consecuencia, que en la reforma de la Constitución exista un capítulo que hable sobre las víctimas y sus derechos. El segundo punto está referido ya al título de la estructura del Estado. En eso planteo, y ojo a los partidos políticos, incluso ojo Ricardo Belmo, Verónica Mendoza, ¿no? La necesidad de establecer un capítulo de la Procuraduría General de la República, que no existe. Y como no existe, permitió que los procuradores sean prácticamente empleados del gobierno, ¿no es cierto? Y que si no me gusta ese procurador, le corto la cabeza y lo saco, como es lo que ha pasado con la procuradora Príncipe. Entonces, al establecerse un capítulo, así como existe una Defensoría del Pueblo, un Consejo Nacional de la Magistratura, un capítulo que hable de la Procuraduría General de la República, y su estructura debe establecerse mediante ley orgánica y su nombramiento por el Congreso de la República. Es decir, que no dependa del partido de gobierno el procurador, porque el procurador es el defensor del Estado, claro, es el abogado del Estado. Y el tercer punto, para culminar, es el que se refiere al capítulo que garantice la seguridad ciudadana. ¿Sabe usted, mi querido Pepe, que no existe ningún capítulo que hable en la Constitución Política, 206 artículos, tampoco de la seguridad ciudadana? Solamente un artículo referido a la descentralización,
no menciona que las municipalidades no promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local, asimismo brindan servicios de seguridad ciudadana. Es la única vez que en esta Constitución del año 1993 se habla de la seguridad ciudadana. Es decir, está arrimada a una última rueda del coche. La seguridad ciudadana, cuando en la última encuesta nacional que se ha hecho, el 81% de la población peruana establece y pide seguridad ciudadana. Muy bien, doctor. ¿Cierto? Ha planteado 3 puntos que me parecen importantes y seguramente debatibles. Doctor Vargas Saya, ¿qué piensa usted de las reformas posibles en nuestro país? No solo posibles, urgentes. Necesarias y posibles. Indispensables. Pero no solamente son reformas de carácter constitucional, también hay que hacer reformas en el Código Penal. Por ejemplo, en el Código Penal hay que eliminar, mis queridos amigos, la imprescriptibilidad de los delitos en la ley del Estado. No hay derecho que los corruptos, los que se enriquecen robando el Estado, se acojan al derecho a la prescripción con la complicidad de algunos jueces que retardan en la administración de justicia. Ese es uno. La acumulación de penas es una burla de mal gusto lo que está pasando ahora en el Poder Judicial. Al señor Fujimori ya le han aplicado como 20 condenas. Ninguna de ellas las va a cumplir porque según la ley penal solo está obligado a cumplir con la pena mayor. De manera que todo lo demás es pérdida de tiempo. En cuanto se refiere al aspecto del poder legislativo, ahí hay que hacer muchas reformas, mis queridos amigos. Hay que reformar, por ejemplo, el Parlamento. El Parlamento del Perú es el único obsoleto que camina junto de la mano con el Presidente de la República. Tiene que ser en elección diferida. Y para que sea elección diferida, el Parlamento tiene que ser renovado por tercios o por mitades, de modo tal que se le dé oportunidad a los electores para que ellos señalen quiénes se quedan o quiénes se van. Hay que reformar el título referido a la inmunidad, que actualmente se confunde inmunidad con impunidad. En ninguna constitución del mundo tiene la calidad de la impunidad que se percibe en el Perú. En el Perú, un miembro del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, no está en funciones, está en una jarana y puede cometer un delito de jarana y ahí también se aplica la inmunidad, no puede ser. Tiene inmunidad también. Entonces, luego, algo. Respecto al tema de la prescripción, no es un tema del Código Penal, sino es un tema constitucional, porque el artículo 139 de la Constitución... Pero me dejaría terminar, por favor, doctor Sotelo. Cómo no, con mucho gusto. Así como yo lo dejé terminar. ¿Cómo no? Sí, Continúe, claro. continúe. Luego hay que acabar con la inmunidad soberana del presidente de la República. No es posible que el presidente de la República no puede ser juzgado, ni investigado, ni nada por cualquier delito que cometa en ejercicio de sus funciones durante su periodo. En la potencia más grande del mundo se investiga y se sanciona al presidente de la República en los Estados Unidos, lo mismo pasa en los demás parlamentos, y solo en el Perú. De manera que hay muchas cosas y por último, también hay que reformar el Poder Judicial. El Poder Judicial en el Perú necesita una urgente reforma. El Poder Judicial tal como está, obsoleto, que tiene más de 100 años con la misma estructura. Miren ustedes los resultados, las consecuencias que estamos soportando nosotros. Muy bien, quería hacer usted un... Sí, que el doctor Vargas había mencionado el tema de la prescripción como una forma de reformar el Código Penal, y es que el tema de la prescripción es uno de los derechos que está en el artículo 139 de la Constitución, es decir, está elevado a categoría de norma constitucional. En consecuencia, lo que hay que hacer es modificar la Constitución. Bueno, pues porque si la Constitución... ¿Sí? Permítame terminar. Sí, claro. Porque la Constitución, entonces corrijo eso, es un tema constitucional, está elevado a categoría constitucional el derecho al indulto, a la amnistía y a la prescripción, y tiene categoría de cosa juzgada, por eso que este señor, Alan García, prescribieron sus delitos y se acogió a ese principio. Pero ese principio está amparado no tanto en el Código Penal, que es una norma ordinaria, sino en la Constitución Política, artículo 139, inciso 13. Puntualmente. Pero está de acuerdo con Estoy totalmente de acuerdo. Ah, bueno. Totalmente de acuerdo. No ratifico, sino que solamente doy forma de que es un tema constitucional. No vayamos por lo... Doctor Pedro Gamio. Sí, yo voy a hablar de reformas más que tienen que ver con la gestión del Estado de los ciudadanos. Por ejemplo, la reforma educativa. No vamos a salir adelante como país si seguimos invirtiendo la mitad del presupuesto en educación que otros países
emergentes. 3.5. Ese es un tema importante. Otra cosa, ¿qué tienen los colegios de fe y alegría que no tengan los colegios públicos? ¿Por qué los colegios de fe y alegría que están en zonas populares tienen estudiantes que aprueban con los más altos rendimientos y que muestran una capacidad de gestión que se iguala a los colegios privados más ricos del Perú? Tienen dirección, tienen capacidad docente, tienen mano honesta, tienen valores, todo lo que este grupo de jesuitas logra desarrollar en los colegios estatales dados en administración a fe y alegría. Entonces el problema en el país no solo es de plata, el problema en el país es de capacidad de administrar y de gestionar conforme a las mejores prácticas los centros educativos. La reforma educativa es fundamental. La reforma de los fondos concursables. ¿Qué significa esto? Hay mucho dinero del canon que no se ejecuta. Comenzar gradualmente permitiendo que una junta de notables, de personas de calidades morales, de personas de amplia experiencia, integren una especie de jurado calificador y la sociedad civil organizada, las universidades, los colegios profesionales presenten iniciativas en beneficio de la comunidad y se promueva la inversión. Ya hay actividad en todas las regiones del país, en los gobiernos locales, a partir de los recursos que no se ejecutan. Y no tenga que pasar necesariamente por el manejo de los términos de referencia y el único camino que hay de la obra pública, que generalmente se demora o está sujeta a sobreprecios o tiene los problemas de la corrupción. Usted genera fondos concursables de las que hay amplísima experiencia. Está el Banco Interamericano de Desarrollo que ha desarrollado un fondo concursable, por ejemplo, en el tema de energías renovables o eficiencia energética. Ustedes pueden lograr beneficios tangibles para la población, descentralizando la capacidad de gasto, y no entrega un sol más si es que esta junta de personas altamente calificadas no evalúa el avance y va entregando el recurso en la función avances concretos. Es increíble, pero usted puede conseguir obra de interés, de relevancia para las comunidades que hoy el Estado no está en capacidad de ejecutar. Temas como la reforma financiera. No es posible que en el Perú se cobre 100% de interés para el crédito de la gente más necesitada. En países como Chile hay una regulación, no se pasa el 40% de la tasa que se cobra. La tasa más alta por comprar un mueble, por comprar una licuadora. No es posible que en el Perú gravemos a la gente más humilde porque el Estado no es capaz de regular. Nos hemos equivocado en decir, pacte usted la tasa libre que quiera. Eso no puede ser. Economía de mercado, sí, competitiva, pero con un Estado transparente, pero muy firme en su capacidad de regulación. Y otro tema importantísimo, reforma judicial y reforma de salud. No es posible que el beneficiario no pueda evaluar y no pueda expresar cuál es su sentir de la calidad del servicio. La remuneración tiene que tener en el personal de salud, en el personal que tiene que ver con la vida de las personas, tiene que tener un factor donde es la población la que evalúa la gente que lo trata. En pocas palabras, aquí gana igual el que trabaja mal, el que trabaja más o menos y el que trabaja muy bien. En todo el mundo existe un porcentaje de la remuneración que debe ser mayor y mejor en función a la calidad del servicio. Meritocracia. Meritocracia. Muy bien. Vamos con algunas llamadas y tenemos, señor director. Usted, amigo televidente, puede ir sacando conclusiones. Estamos en la etapa preelectoral y le pueden jurar el oro y el moro. Aquí le están diciendo qué cambios deberían haber tres altas autoridades. Así que saque usted conclusiones. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante, por favor. Bueno, habla María Asto de Breña. Adelante, María. Quisiera acotar sobre el punto. Lo primero es en reformas que se debe hacer en el Estado es cambiar la Constitución, porque realmente hay muchas cosas, o sea, copiamos las leyes pero no los castigos, y deberían haber castigos severos para diferentes estamentos del Estado, ¿no? La corrupción. Los códigos, entonces. Yo trabajo dentro de la UGEL 05 y realmente no supervisan los materiales que llegan o el dinero que llega para hacer obras a los directores, y no se hace nada, los materiales desaparecen en el camino. Eso debería haber fiscalización. Ahora, con respecto a los congresistas, desaparecer el Congreso solamente por cada provincia que haya un representante. O sea, achicar al máximo el Congreso, ¿viste?
Muy bien. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor. Bienvenido. Y mire usted, gracias. Permítame intervenir en este tema de la seguridad ciudadana. Yo estoy espantado de ver cómo el presidente García pretende una vez más reorganizar la policía. Este hombre en el año 85 se hizo aplaudir en el Parlamento al hacerse cargo del poder con la reorganización de la policía. Han pasado 25 años y más y hemos destrozado lo poco que teníamos de buena policía. Okay. Ahora tiene usted a los investigadores protestando porque se sienten ellos en la necesidad de trabajar y no les dan campo actualmente porque todos están uniformados. Muy bien, gracias por su llamada telefónica. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos, adelante, bienvenido. Bienvenido. Habla Ernesto Ramos de Surco. Una de las grandes reformas que debe hacerse es en relación al Instituto Nacional Penitenciario. No es posible que los delincuentes reincidentes entren y salgan de su casa. No es posible de que todavía no nos alineemos con el estándar internacional donde estos señores desde las 5 de la mañana vayan a hacer trabajos de infraestructura en carreteras a tal punto de que lleguen y regresen a dormir, no que estén todos los días, ¿no?, sin hacer nada. Entonces creo que las grandes reformas deben de ser al interior para que no sea fácil vivir en lo que es dentro de la reincidencia de estos delincuentes que ha llegado a niveles de terrorismo. Muy bien, gracias por su llamada. Hola, buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Sí, señor. Bienvenido, buenas noches. Adelante, por favor, rápidamente. Mira, hay muchísimas cosas que hacer, pero quisiera aportar con un granito de arena. Adelante. Los candidatos ofrecen un montón de cosas, ¿no? Pero, ¿cómo podemos hacer para que estos señores cumplan lo que prometen? Porque ya hemos padecido muchas veces estas cosas, ¿no? De que prometen hacer tal y cual cosa y al final no lo hacen. Entonces, ¿qué hacer? Ok, le agradezco mucho su llamada. Yanina, mensaje rápidamente, por favor, adelante. Precisamente, Pepe, en las redes el público ya está opinando también de este tema. Víctor La Rosa, él nos dice que en política el Perú necesita la reforma electoral para que exista un proceso electoral democrático y haya opción para mejores ciudadanos. Lourdes Molina también se expresa, ella nos dice que la gran reforma de reformas que necesita el Perú es la educación, a partir de la cual todas las demás reformas serán posibles. Muchas gracias, Yani. Creo que nuestro panel ha puesto puntos importantes en la mesa. El doctor Sotelo ha hablado de incluir como una reforma constitucional el derecho de la víctima. No se menciona, yo no sabía eso. Y qué importante que nos lo haya dicho un abogado como el doctor Sotelo. No hay una sola palabra sobre las víctimas en la Constitución política y sí sobre los condenados. Es increíble. La creación de una Procuraduría General de la República para evitar lo que pasó con Julia Príncipe. Un tema de seguridad ciudadana que se incluye dentro de la Constitución política. El doctor Vargas Saya nos hablaba de la imprescriptibilidad de los delitos contra el Estado, de la elección del Parlamento y la modificación seguramente, la inmunidad que tiene el congresista y la inmunidad absoluta que tiene el presidente de la República, por ejemplo. El doctor Pedro Gámez nos hablaba de reforma educativa, de los fondos concursales, la reforma financiera, la reforma jurídica y de salud. Son reformas importantes. Ahora ellos nos van a explicar un poco cómo poder llegar a estas reformas también, doctor Sotelo. Bueno, en cuanto a los temas que yo he planteado, el tema de los derechos de las víctimas, es que la comunidad sabe perfectamente de que el Estado, en este caso, está patas arriba, porque los abogados del Estado, por ejemplo, se dedican a defender a los delincuentes, a los reos, ¿no es cierto? Y no así a las víctimas. Es decir, el Estado y la sociedad financia la defensa de estos infractores de la norma.
¿Qué pasa si una víctima no puede pagar un abogado? Sencillamente se queda huérfana. El Estado no le pone No, absolutamente nada. Y encima, el Ministerio Público, lo que los victimólogos y los historiadores señalan como el concepto de la expropiación del conflicto de la víctima, viene un fiscal y le dice, ¿sabes qué? Espera tú en la esquina y yo me voy a encargar del asunto porque yo soy el titular de la acción penal. Entonces, por eso se dice en los estudios que la víctima sufre de una doble victimización, es decir, es víctima por doble partida. La victimiza el delincuente y luego la victimiza las instituciones del Estado. Y encima no existe ninguna ley de víctimas. Revisen la normatividad. No hay ley de víctimas, como si lo hay en México, como si lo hay en Guatemala, como si lo hay en otros países. Es decir, en las universidades tampoco se estudia la victimología, solo criminología y derecho penal. El derecho es fundamentalmente punitivo, es decir, sancionador. ¿No es cierto? Yo cometo un delito y lo que se busca es sancionar, pero no reparar. En Europa existe otro concepto, lo que se llama la justicia restaurativa, la justicia reparadora. Aquí el esquema es la justicia sancionadora y punitiva. Es decir, si a usted le hacen un daño, le roban, se busca reparar ese daño. Aquí no, aquí la pena y meterlo a la cárcel y punto. Y tú como víctima, olvidada. Y el Estado no se preocupa absolutamente para nada. Y si tú te preguntas, ¿cuánto invierte el Estado peruano en las cárceles, en defender los derechos de los delincuentes? Son millones. Y si te preguntas, ¿cuánto gasta el Estado para reparar a la víctima? Nada, cero. Entonces esto es una cosa de locos prácticamente. Claro. Por eso que urge inmediatamente que se eleve a categoría constitucional la defensa del derecho de la víctima y en consecuencia salga una ley que defiende esos derechos, su tratamiento, su reparación y su indemnización. Muy bien, doctor Vargas Saya. Otra reforma que todavía no hemos mencionado esta noche y que es indispensable es la reforma en el capítulo de la economía. La Constitución de 1993 ha colocado un candado que blinda a toda posibilidad subsidiaria del Estado y todas las demás garantías en el ámbito bancario, versátil, comercial, etcétera. Todo bursátil, todo eso no puede ser regulado por el Estado porque el Estado está con las manos atadas. Entonces, no es posible que en el capítulo de economía se establezca textualmente lo siguiente, que el Estado no puede intervenir en la actividad privada, salvo en casos excepcionales aprobados por la ley. Es decir, y la ley es imposible de hacerla porque generalmente los conversatorios, las negociaciones impiden todo esto. Hemos pasado 20 años y el Estado está maniatado y convertido en una especie de minusválido. En ninguna parte se admite esto. ¿Pero tú crees que es fundamental la reforma en el Es fundamental, naturalmente. Con esto no quiero decir que el Estado deba salir a competir para vender leche, garbanzos, no, sino para llenar el vacío, aquel vacío que la empresa privada no quiere llenarlo porque no le conviene a sus intereses. Rol subsidiario. Rol subsidiario del Estado para intervenir en aquello que sí conviene al Estado y que no solamente es el patrimonio de los particulares. Interesante. Doctor Pedro. Hoy día es el Día de la Educación Ambiental y justamente hay una reforma pendiente. El 55% de la basura en el Perú no va a un relleno sanitario, está por todos lados. Y eso agrava el problema de salud, sobre todo de las personas que están expuestas a los lugares donde se bota la basura. Cuando uno va a ver al señor Esipán, por ejemplo, en Lambayeque, ve a los dos lados de la carretera alfombras llenas de basura. Ocurre en muchos distritos de Lima. ¿Qué se debe hacer? Se debe de hacer una reforma legal que permita de nuevo hacer algo que funcionó muy corto tiempo, que es junto con el recibo de luz cobrar los arbitrios de limpieza pública y relleno sanitario. Con el relleno sanitario usted pone en valor la basura, genera energía con la basura, puede generar compost y puede generar un abono natural para los cultivos. Y lo más importante, salvar la salud de la gente que convive con la basura. Mientras no haya cultura de cumplimiento de las obligaciones, como sea el pago de los arbitrios, vamos a tener un problema grave en nuestras ciudades. Perdóneme, ¿los pagos que cobran los municipios se refiere a usted? Los arbitrios, no hay capacidad de recaudación, pero para eso también tenemos que entrar a tallar con el Tribunal Constitucional, porque lamentablemente hay un fallo del Tribunal Constitucional
que prohíbe esta posibilidad, lo que no es sensato, porque lamentablemente al no pagar el contribuyente los arbitrios vamos a tener este problema, y es un problema que tiene que ver con salud pública, es un problema que tiene que ver con la vida de todos. La basura en Noruega es 100% aprovechada, al extremo de que tienen que importar basura por la eficiencia de la gestión de los recursos. La basura puesta en valor puede ser energía, puede ser abono natural, abono orgánico para los campos de cultivo. Correcto, pero reciclaje. repartida por todos lados, como sucede en el Perú, es fuente de enfermedades y afecta la calidad de vida. Otra reforma que también es muy importante es promover los sistemas de electrificación del transporte. Las mototaxis no tienen por qué ser gasolineras. Hoy existen a costos muy competitivos vehículos eléctricos. Vamos a cambiar el rostro de nuestras ciudades, no solo Lima, del interior del país, desde Iquitos hasta Puerto Maldonado, con sistemas de transporte que respondan a la protección de la calidad del aire. En el Perú mueren 13.500 personas todos los años por problemas de calidad de aire. El otro problema, la reforma que tiene que ver con la manera como se abona los cultivos de los alimentos. Se ha encontrado en el Perú en los camarones DDT, que es una sustancia prohibida por convenios internacionales. Esto no tiene justificación. ¿Por qué? Porque no podemos, por falta de recursos, hacer que nuestra institución, que otorga el certificado de inocuidad, el SENASA, para los productos que se exporta, alimentos que se exporta al mundo, no se hace ese trabajo con los mercados. Muy bien. ¿Por qué es importante? Para que nuestra cebolla, nuestros tomates, nuestra lechuga, tengamos la garantía de que no tiene sustancias tóxicas, así como le damos la garantía al francés o al japonés cuando importa alimentos del Perú. Muy bien, doctor. Muchas gracias. En otro programa, pero usted en estos temas siempre es interesante escucharlo sin ninguna duda. Es un granito de arena que el papel tan importante que tenemos esta noche puede aportar para que usted piense antes de elegir al próximo presidente de la República. Gracias por habernos acompañado. Venimos el día lunes. Que tengan un gran fin de semana.